Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aunque sea un poquito tarde, también quería aprovechar para felicitaros la Navidad, y aunque sea un poquito pronto, pues también aprovecho y os felicito y os deseo un próspero y feliz año 2020. La intención del vídeo es hacer un vídeo resumen del estado de los acuarios y nada, vamos con ello. El primero, como tenéis aquí, el 75 litros. Hace poquito que hicimos un vídeo, entonces vamos a pasar rápidamente por él. Como veis aquí, sobre todo, sí que me gustaría destacar la parte de la rota, la Red Vietnam, cómo se ha puesto en unos poquitos días. La verdad es que está tirando muy bien esta planta. Y por contra, el tema del Pogostemon lo he tenido que mover de sitio porque la verdad es que no está tirando nada bien, comparado con el de 20 litros, que ahora os dejaré unas imágenes, que está tirando bastante bien. Entonces, ya os digo, fijaos la diferencia de planta, siendo la misma, cómo crece y no, y hay muchos factores, desde el espectro de iluminación, que hay lámparas diferentes, tema de abonado, como comentamos el otro día, 1000 factores al final, ya os digo, es complejo, pero bueno, todo tiene su porqué y en ello estamos, para tratar de buscar soluciones y explicarlo. Aquí, como veis, el 20 litros, hablamos hace unos poquitos días de él, este sí que lo tenemos más reciente. Fijaos lo que os decía, el tema del Pogostemon, qué diferencia como está aquí. Pero bueno, ya os digo, son 1000 factores que afectan y vamos a quedarnos con lo positivo en este caso. En lo referente, y haciendo un resumen muy breve, por si alguien no vio el vídeo de hace unos días, la utrilicaria, esta tapizante, tiene un consumo altísimo de fosfato. Para que os hagáis una idea, si el acuario está consumiendo diariamente de nitrato 0,4 ppm y es debido al Pogostemon y a la SP Repens, directamente por el tapizado consume 0,6, y lo he dicho bien, sí, 0,4 versus 0,6, consume más fosfato que nitrato. Y aquí ya, para que veáis el acuario del proyecto de Amazónico no estricto, realmente está espectacular. Las plantas prácticamente en un mes que lleva ya desde que lo montamos en esta habitación han ido al doble, no tiene nada abonado. Algunos me habéis preguntado el tema de los parámetros. Pronto haremos un vídeo para explicar las diferencias entre altos y bajos requerimientos, pero os adelanto que los parámetros, y tiene sentido, veis lo que diré, son los mismos, porque las condiciones físico-químicas de pH, salinidad, entendida como TS y todo eso de los peces, es la misma que teníamos antes en altos requerimientos. ¿Por qué? Por el bienestar de los peces, que son sus condiciones, sus parámetros. Lo que se ha cambiado es ciertas cantidades como nitrato, fosfato y todo eso que no abonamos, sencillamente es lo que produce el acuario, y a partir de eso pues está todo bastante bien. Más diferencias, sí que pusimos un sistema de CO2 con la intención de acidificar un poquito más el agua, junto con la turba que tiene uno de los filtros, con la intención de conseguir esos parámetros. Ya os digo, intento acidificar metiendo menos CO2 y para no acelerar específicamente las plantas. ¿Cuál es la gran diferencia entre altos y bajos requerimientos en este caso? La iluminación, la pantalla la pusimos al 30%, así no genera nada de algas. De eso tengo 4 autocintros en este acuario y me planteo, cuando monte el nuevo proyecto, llevármelos allí, porque si no creo que aquí al final se nos van a morir de hambre. Así de duro como suena, pero es la realidad. Y otra de las pruebas, ya digo, llevo un mes montado, lleva 4 cambios de agua, un cambio semanal, le hago un 15% de cambio de agua y aún no he limpiado los cristales por dentro. Son la típica cosa que si te lo cuentan no te lo crees, pero bueno, yo lo comento, habrá quien me crea, habrá quien no, pero bueno, sabéis que os digo la verdad, mis experiencias y las cosas como me van sucediendo. Bueno, y más cambios de este acuario. Como veis, el cardumen de borrachitos va creciendo, he ido añadiendo progresivamente, nos quedaban 5 del anterior montaje y le he añadido por un lado 6 hace 2 semanas, y este fin de semana le he añadido otros 6 para que poquito a poquito vaya soportando el acuario la carga. Los filtros están preparados, pero bueno, yo pienso que todo lo que se haga de manera progresiva siempre es positivo, que los grandes cambios en los acuarios. Por otro lado, también peces que quedan aquí que siguen sin ser estrictos, pues nos quedan los 3 cristales de Java, nos quedan los 2 zorros voladores, pues cuando tengamos el otro acuario también los cambiaremos allí. Me queda un pequeño cardumen de 5 tetras dorados, pues no sé si meteré otros 3 o 4, ya veremos cuál es la mejor posibilidad para este acuario. Y ahí, como veis, los Ramiresi, la pareja, que están también cada día mejor. Y también os pido disculpas porque tengo la voz un poquito tomada en estos días, he cogido frío, así que no es que tenga la voz más aterciopelada del mundo, pero bueno, si especialmente estoy acatarrado, pues tampoco ayuda, pero bueno, espero que sepáis disculparme. Bueno, y ya para terminar este vídeo resumen, como veis, me he venido al local a grabar el plantado de 300 litros, así está a día de hoy. La verdad es que están tirando casi todas las plantas muy bien, le acabo de echar de comer a los peces, como veis,
Y ahí están las botellas, que pronto algún día pues espero que vuelvan para casa. Y lo que os decía, una cosa que quiero hacer una reflexión, por ejemplo, siempre hablamos de los parámetros de los acuarios. Como sabéis, hice los mismos parámetros que tenía en el 240 de casa antes de pasarlo al amazónico. Exactamente lo mismo, digamos que hice un clon de los parámetros y ahora me traje mis plantas de 240, la de altos requerimientos, me las traje aquí y van tirando y no tiran igual. Ni siquiera llevan la misma tasa de consumo que antes. Para que veáis, los mismos parámetros, mismas plantas, pero cambiamos unas cuantas cosas. Cambiamos de lugar, cambia iluminación, cambia filtración, cambia circulación de agua. Para que veáis, muchas veces cuando preguntáis por el tema del abonado, quedamos, o mi intención es daros unas pautas, pero nunca va a ser 100% cierto todo lo que se diga, porque cada acuario al final va a ser un mundo. Incluso en este caso, con las mismas plantas, como veis, iban creciendo de manera diferente. De hecho, las plantas rojas no están tirando todavía lo bien que me gustaría, aunque ya han empezado ya a tirar. Es cuestión de darle tiempo y poquito a poquito pues ellas van adelante. La corimbosa como está muy bien, la alternantera va estando cada día mejor, las criptocorines se les está costando un poquito, pero poquito a poquito, la pinaticida ahí cada vez va un poquito mejor también. Pero vamos, la conclusión es esa, que incluso la misma planta, con los mismos parámetros, cambian muchísimas más cosas: luz, filtración, circulación, sustrato. La diferencia realmente aquí no está en el manado DAR con el manado que yo tenía en mi acuario, sino que aquí, por ejemplo, no hay una base de Aquabasis Plus y en el 246 tenía Aquabasis Plus debajo. Como veis, hay infinidad de factores que hacen que cada acuario sea un mundo y sea diferente. Por eso cada acuario hay que ir poquito a poquito haciendo su tasa de consumo, que pronto nos pondremos con ello para explicar el tema de abonado. Y en fin, esto es lo que quería enseñaros hoy. Con esta toma pues me despido ya por este año de vídeos. Lo que os digo siempre, espero os haya gustado. Si alguien no está suscrito y le apetece, pues es bienvenido a suscribirse al canal. Ya sabéis que aquí lo importante es compartir las experiencias, aprender, ver cosas nuevas y disfrutar sobre todo este hobby. Así que me despido hasta el año que viene y hasta luego, amigos. Adiós.